aprendiendo más de la Biblia. Para cerrar este mes especial, escuchémoslos a ustedes contarnos más acerca de ella. Nos vemos el próximo domingo. Dios, amor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Si escuchan mi voz y me obedecen, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Éxodo 19:5. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Santiago 1:25. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Ustedes me llaman maestro y decís bien porque lo soy. Juan 13:13. Darana nyundi yibuda abna gigip memero. Dara memero kum. Pok yornang na nyundi gereja amulatlam siyang wenena. Memero puku wenena out kemelamak. Do wene ani si ani yak lem la buka nun babe elu lamak. Pok memero kum ni amulatlam siyang wenena. Oi nun babe ket sepo. Seni lima po. Sumni ni wenena nyundi yibu nisin. Mati ut sampai wahyu. Gigip tangkal wenena. Wera yok simna. Igin kum kiaman.
ngiyang upniyo wenena nana imiyong kiblam nuna boka nayo kumbok neri masyarakat imiyong mabon ni sinap ni imiyong sa ngiyang ulam upti nabe ngiyang ulam niyo neri igil na kigip lawa piyo pertanyaan lama paros singena ta ningilam nung ne kana kigip pesarok pesingding kayo. Ane me yung duna but na ane tot siwa nun ngi yang opsi nyun di alkitab do wapti ambusun ban nyun di uta ap to bite me yung di yula rop ni sinan nyun di uta ap nyun na nyang kanga di to ba Jadi bisa puluhan na nginging lok me yung siba ba ka bab nak nong nginging ulam siyo ti me yung siba ba bab nak de libro kamen na ano sungon ulam kumbok sumne na mayung di mi yesu kada sut bisi kubuka mayung di yune na membib siang panune di menak del siang sumne ne sembib no tingin ang ulam neo siga ane sonimi na imiyong di yubu gimyal yubu raib memero baange nundi sari do bipti wenena nundi mabo mok mabak dep sipa tinun malrol yung gugap sumakdo gap wenena nundi yubu raib nenege salba hektok tinundi mabak dot sipa siktina sikteling sig mabak anege ombatta balam sipa sigat nunap nason imasak yung gugap sembia sikba pep nak delim na sumnen emi yung na yung aba tiplam na ano se di man de ayu ne ke lak dep ne ya se di man de ya ne ke na wene ya ko dep la di man de ya ne na de la ko buka sampai pokok na orum lila Qué hermoso testimonio hemos visto en esta mañana, el regocijo de un pueblo entero por recibir la palabra de Dios en su propia lengua. Un pueblo sin conocimiento, dice la Biblia, es un pueblo que perece. No estamos viviendo cosas terribles en nuestro país porque hayamos votado mal, sino que estamos viviendo cosas terribles en nuestro país porque las personas aman más las tinieblas que la luz. ¿Será que en esta mañana podremos renovar nuestro pacto con Dios? ¿Será que Dios hallará en nuestra Argentina personas que puedan hacer algo en favor de nuestro país y puedan interceder por él? Te invito a que adores a Dios con todo tu ser en esta mañana. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que en la angustia me perdí, aún así te espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me
más que tú, como la luz del sol. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy, si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy, si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy, si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Me levantas cada día Buenos días hermanos, ¿cómo están? Un gozo poder compartir nuevamente la palabra del Señor en esta mañana. Quiero felicitar a las mujeres de la iglesia que el lunes tuvieron su reunión virtual y la verdad que fue una bendición, y felicitar también a la Eterna Primavera, una hermosa reunión que tuvieron el viernes también en forma virtual. Es la forma que encontramos de poder estar juntos, ¿sí? Vamos a meditar en la palabra del Señor. Los invito a abrir sus Biblias en Nehemías capítulo 9, y hoy vamos a estar hablando de un pacto de fidelidad que el pueblo estableció y que es bueno para que nosotros tengamos en cuenta. Vamos a leer del capítulo 9 solo el versículo 38 y del capítulo 10 los versículos 28 y 29. ¿Por qué? Porque son largos los capítulos que deberíamos leer, y el tiempo es escaso, ¿sí? Le invito a que los pueda leer todos en su casa. Dice así, capítulo 9, verso 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Capítulo 10, versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios. Estos son extranjeros que habían adoptado la ley de Dios como suya. Con sus mujeres y sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar. En otras versiones dice para comprometerse y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos sus mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Un versículo muy interesante. ¿Por qué? Porque muestra un compromiso que el pueblo está asumiendo, no solo todo el pueblo de Israel, sino aquellos extranjeros que vivían en Israel y habían adoptado la religión de Israel, habían adoptado a Dios como su único y suficiente Dios, ¿sí? Y estos se reunían para comprometerse a cumplir lo que era la ley de Dios.
Miren, en estos días pasados yo le estaba pidiendo al Señor dirección para saber de qué manera concluir con el tema de Esdras y Nehemías, ¿sí? Porque la verdad que tiene tanta riqueza esto que podríamos seguir por mucho tiempo, pero ya hace 2 meses que estamos con Esdras y Nehemías, ¿sí? Y quería recordar las principales enseñanzas de estos 2 libros que nos dejaron. Entonces, bueno, haciendo memoria vi que a lo largo de estos 2 meses, por ejemplo, lo primero que aprendimos de ellos es que Dios nunca olvida a sus hijos, que aun cuando sus hijos caen en pecado, Dios los tiene presente y está esperando esa oración de clamor de sus hijos, pidiendo: Señor, hemos pecado, restauranos. Entonces Dios pone en marcha todo su aparato de restauración para la vida de aquel que lo busca con sinceridad de corazón. Vimos también que Dios despierta espíritus dormidos, y cuando pone en marcha esta maquinaria de restauración, Dios despertó el espíritu de Ciro. ¿Se acuerdan cuando empezamos a estudiar el libro de Esdras? Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, ¿sí? Un rey pagano. Sin embargo, Dios toca su corazón, despierta su espíritu para que el pueblo pueda volver de la cautividad a Jerusalén. Dios mueve voluntades, dijimos también. 50.000 personas volvieron con Esdras a Jerusalén, fueron tocados por Dios, su voluntad fue movida a poder apoyar la causa del Señor. Dios provee los recursos, vimos también a lo largo de estos 2 meses, como una y otra vez Dios proveyó los recursos. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel era un pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia, sus recursos eran limitados, habían estado 70 años en Babilonia, algunos tendrían una buena posición económica, pero volver a reconstruir un templo con la gloria del templo de Salomón era una tarea muy grande y muy costosa. Entonces hacían falta recursos. Dios provee los recursos, ¿sí? Dios prepara líderes para que puedan liderar al pueblo en esto. ¿Recuerdan? Esdras capítulo 7, versículo 10, dice que Esdras dispuso su corazón, preparó su corazón para escudriñar las escrituras, ponerla por obra y enseñarla. Estas eran las 3 claves milenarias para el éxito de todo creyente. Disponer el corazón, meterse, escudriñar y hacer propia las escrituras y después compartirlas. 3 claves milenarias con las que Dios preparó a Esdras para liderar al pueblo en esta primera etapa de la reconstrucción del templo. Dios se agrada de la adoración de su pueblo, dijimos. ¿Por qué? Porque el pueblo había reconstruido el altar. Hay una función que en el pueblo estaba dormida, que era la adoración a Dios. Reconstruyen el altar y ahí comienza de nuevo esta ceremonia de la adoración, de reunirse todos para alabar al Señor. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo será el día que podamos reunirnos nuevamente en el templo a adorar? A veces cuando hablo con los hermanos y me dicen: uy, va a ser una cosa emocionante. ¿Por qué? Porque tenemos una vida de adoración a Dios y nos encanta estar juntos y adorar a Dios. Imagínense lo que le habría pasado al pueblo después de 70 años de cautiverio. Nosotros llevamos 6 meses de pandemia y ya queremos desesperadamente reunirnos. Imagínense después de 70 años de cautiverio, ¿sí? Dios se agrada en la adoración de su pueblo. Dios, una vez que el pueblo va a adorar, lo enfrenta con el pecado. Había pecado oculto dentro del pueblo de Israel y Dios lo enfrenta con el pecado. Uno no puede presentarse a adorar a Dios si no está en condiciones de adorar a Dios. ¿Y cómo se pone en condiciones de adorar a Dios? Diciendo: Señor, aquí estoy, tal como soy, Señor, de pecador, como dice el himno, sin más confianza que en tu amor. Ya que me llamas, acudí, Señor, Cordero de Dios, heme aquí. Así presentándonos delante de Dios para que Él limpie y renueve nuestro corazón y así poder ofrecer nuestra adoración a Él, ¿sí? El pecado que el pueblo había cometido era emparentarse con los pueblos vecinos y adoptar costumbres y dioses de los pueblos vecinos. Y entonces esto tiene que ser solucionado. Y lamentablemente siempre el pecado deja cicatrices, ¿sí? Dios las cura, las venda, las sana, pero las cicatrices de tu pasado te duelen. Pero Dios te restaura completamente y te da nuevas oportunidades.
Dios hace la obra completa, así que ya estaba encaminada la reconstrucción del templo, estaba encaminada la reconstrucción del altar, el pueblo estaba ofreciendo sacrificio. Recuerden que Esdras tiene un papel muy importante en lo que es la reconstrucción espiritual del pueblo de Dios. Lo hace a través del templo, a través del altar, que eran los centros que convocaban a la liturgia de Israel. Pero lo que aspiraba a Dios era reconstruir el corazón de su pueblo. Aparece un nuevo líder, ¿sí? Una nueva voluntad que Dios moviliza para que se ponga en marcha la segunda parte del proceso de reconstrucción. Aparece en escena Nehemías, ¿sí? Nehemías va a venir a reconstruir los muros y a reconstruir la ciudad. Un nuevo rey Darío estaba en el poder. Un nuevo grupo de voluntades es despertada por Dios y una nueva cantidad de recursos para reconstruir ahora los muros, ¿sí? Allí llega Nehemías y nos cuenta la palabra en el capítulo 2 de Nehemías que él recorre la ciudad que estaba destruida, sus puertas quemadas a fuego, todo estaba caído, y Nehemías lo recorre con su caballo, con su cabalgadura, como dice la palabra, y no encontraba lugar por donde pasar. Entonces reúne y dice: miren, la ciudad de Jerusalén está destruida, sus muros caídos, sus puertas consumidas a fuego, levantémonos y edifiquemos y no estemos más en oprobio. Estas fueron palabras movilizadoras de Nehemías, un nuevo líder al que Dios había levantado para llevar adelante la obra, ¿sí? Nada puede detener la obra cuando es un proyecto de Dios. Se levantaron los enemigos, veíamos también, tratando de detener la obra. Pararon la obra, Nehemías es obligado a ir a comparecer ante el rey Artajerjes, que era quien estaba de turno, y vuelve con más recursos y más voluntades para terminar la obra. Cuando el proyecto es de Dios, nada lo puede detener, ni la pandemia, ni nada. La iglesia es un proyecto de Dios y nada la puede detener. La iglesia se reinventa. Ustedes fíjense, hasta marzo nosotros no manejábamos estos medios para nada. Esta semana yo tuve como 5 o 6 reuniones por Zoom, por Skype, por qué sé yo la cantidad de medios. Yo no entiendo nada de esto, pero el Señor despierta a la iglesia y la pone activa constantemente. No hay pandemia que pueda detener a la iglesia porque es un proyecto de Dios. Allí estaba Nehemías, nada podía detener la reconstrucción de los muros porque era un proyecto de Dios. Era necesario, dijimos, un buen administrador que se diera cuenta de un pecado que estaba oculto, enraizado en el corazón de los líderes de Israel, ¿sí? Tal vez Esdras no lo haya notado, estaba muy abocado a la parte espiritual, pero los príncipes de Israel estaban practicando la usura con el pueblo, la usura con sus conciudadanos, la usura con sus hermanos. Y Nehemías se da cuenta de esto y dice: no les da vergüenza, no podemos seguir de esta manera. Y allí el pueblo confiesa su pecado y Dios lo restaura. Pasado esto, recordamos que los convocó a todos como un solo hombre y el pueblo pidió que traigan la palabra. Piensen que este pueblo había estado en el cautiverio, no tenía reuniones, entonces se reúnen como un solo hombre y trajeron la palabra, y Esdras leyó la palabra desde la mañana hasta la tarde. Y hubo una emoción muy grande en el pueblo porque todos se sentían tocados por haberse reencontrado con la palabra de Dios. Pasaron 24 días, vimos la otra semana, ¿sí? El pueblo digirió esa palabra, ¿sí? Esa palabra que habían tragado, la digirieron y los alimentó. Se dieron cuenta de las cosas que estaban mal. Entonces dice que a los 24 días, lo vimos la semana pasada, ellos se reunieron, leyeron nuevamente la palabra, una cuarta parte del día confesaron su pecado y luego adoraron. Volvemos a lo que les dije hace un minuto acerca del altar. Cuando uno es confrontado con la palabra de Dios pone en evidencia tu pecado y debes despojarte de tu pecado para poder ponerte en adoración. Esta palabra, que es viva y eficaz, dijimos, más cortante que toda espada de dos filos, transformó la vida del pueblo
y puede transformar la tuya también hoy. Miren, abrumado estaría el pueblo por ver cómo Dios había obrado en estos 30 años pasados. Y el sacerdote Esdras hace algo después de esto, de haber confrontado una vez más al pueblo con la palabra. Comienza a confesar los pecados del pueblo. Pero fíjense qué interesante, por eso yo les decía, leen en su casa todo el capítulo 9. Ustedes van a ver en el capítulo 9 que Esdras confiesa los pecados del pueblo desde Abraham. O sea, viene reconociendo que las cosas que le pasaron al pueblo de Israel fue porque pecaron, porque se alejaron de Dios. Entonces desde Abraham en adelante, él viene reconociendo, Señor, porque hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos aquello, y esto nos apartó de tu bendición. Hasta que llega a este momento y dice, Señor, no podemos seguir de esta manera. Entonces convoca a todos los príncipes de Israel, a los levitas, a los sacerdotes, al pueblo y a todo el que podía entender, a los extranjeros que compartían la religión de Israel. Los convoca también y dice, vamos a firmar un pacto, lo vamos a dejar por escrito, en que a partir de hoy reconocemos que lo que nos pasó, ir al cautiverio, pagar las consecuencias de todo lo mal que hicimos. Esto fue consecuencia de nuestro pecado. Lo reconocemos y firmamos a partir de hoy un pacto de obediencia a Dios. Y allí viene el pasaje que tenemos hoy por delante. Y ustedes fíjense, en primer lugar, empezaron firmando los príncipes, ¿sí? Cuando Esdras plantea al pueblo que van a firmar este pacto, son los príncipes los que empiezan firmando este pacto. Recordemos que a lo largo de la historia de Israel, y salvo raras excepciones, el pecado comenzó por la cabeza. Era la cabeza la que estaba mal. Eran los príncipes los que caían en pecado y todo el pueblo caía en pecado con ellos. Fueron los príncipes los que abandonaron la ley. Fueron los príncipes los que se emparentaron con pueblos vecinos y adoptaron para sí sus dioses. Recuerden el problema de Salomón. Salomón, este rey tan sabio, empezó a casarse con muchas mujeres y concubinas y traían ellas sus dioses y él les permitía tenerlo. Una cosa que Dios había dicho, no, esto no es así. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios fuera de Dios. Jehová Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces los príncipes habían caído en esto. Fueron los príncipes los que olvidaron las celebraciones, dejaron de ofrecer sacrificios, dejaron de adorar. Estaban en Babia, estaban en otro planeta. Ellos estaban en su vida de opulencia y se olvidaban de Dios. Fueron los príncipes los que practicaron la usura. ¿Recuerdan el otro día cuando lo vimos? Nehemías enojado contra ellos. ¿Cómo pueden hacer esto contra sus hermanos? Practicar la usura, venderlos como esclavos, entregar a sus hijas como esclavas a los pueblos vecinos. ¿Cómo pueden hacer esto con ellos? Fueron los príncipes los primeros confrontados con su condición de pecado. Fueron los príncipes los primeros a los que Dios habló y dijo, ustedes que debían ser ejemplo, fueron perdición. Pero curiosamente fueron los príncipes los primeros en firmar este pacto que Esdras y Nehemías les plantean, ¿sí? Diciendo, a partir de ahora hacemos pacto de obedecer la ley de Dios. Entonces estaban allí los príncipes en primer lugar poniendo su firma sobre este documento. En segundo lugar, siguieron los levitas, escribas y sacerdotes, nos relata ya en el versículo 28, ¿sí? Aquellos que debían velar por la vida espiritual de Israel eran los que habían conducido a Israel a la perdición. Miren, cuando el ejemplo es malo, todos los que siguen ese ejemplo terminan siendo malos. Ahora, atención con esto, que esto no es una excusa, ¿eh? Esto no es una excusa, porque muchas veces la gente se excusa en los errores de los demás por haber cometido sus propios errores. Y esto no es así, cada uno es responsable de sus actos. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra del Señor. Aquellos que debían conducir al pueblo
por el favor y la ley del Señor no lo hicieron. Conocían la ley, pero no la tenían en cuenta. Eran los que tenían que interceder ante Dios por el pueblo y sin embargo no estaban cumpliendo su función. Cuidado con esto. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 2:9, dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando dice vosotros se refiere a todos nosotros, no a los pastores o a los líderes, a todos nosotros. ¿Cuál es la función del sacerdote? La función del sacerdote es interceder ante Dios por el pueblo, interceder ante Dios por los hombres, tratar de presentar sacrificios delante de Dios para perdón de los pecados de los hombres, ocuparse de la salvación de los hombres. Bueno, esa es tu función. Sos un sacerdote de Dios, sos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios por un precio muy alto que es la sangre de Cristo. A vos que tenés muchísimos años de creyente te estoy hablando, no podés descuidar tu función de sacerdote. La función de sacerdote es interceder por los hombres, por aquellos que se pierden, interceder para que el favor de Dios los alcance, llevarles la palabra, llevarlos al camino de la salvación. ¿Por qué? Porque si no, Dios te lo va a demandar como se lo demandaba a estos levitas, escribas y sacerdotes, que debían haber conducido al pueblo por el camino del Señor y no habían hecho nada. Fíjense que unos capítulos atrás leímos que se reencuentran con la Escritura. ¿Dónde estaba la Escritura que ellos no se la habían mostrado al pueblo? Está bien, el pueblo puede decir nosotros no sabíamos leer, pero la función de sacerdote, la función de los escribas, era mostrarle la Escritura. La tenían guardada, llena de polvo. Ahora, en este tiempo que vivimos, vos no necesitas un levita, un sacerdote para que venga y te muestre la Escritura. Tenés la palabra de Dios y tenés el auxilio del Espíritu Santo, que cuando pedís de Él, Él te da discernimiento en las Escrituras. Podés leer, podés comprender las Escrituras. Así que discúlpame, pero no tenés excusa. No tenés excusa de ninguna índole para decir, como el pastor no me enseñaba, yo no aprendí. No, bajo ningún punto de vista. Tenés la palabra de Dios, dedicate a estudiarla, buscá la dirección de Dios y la unción del Espíritu Santo para leerla y para que te sea revelada como palabra de Dios a tu vida y te enseñe. Somos real sacerdocio, nación santa. Somos puestos en la brecha delante de Dios para interceder por los hombres. Si la iglesia no está en la brecha delante de Dios intercediendo por los hombres, si la iglesia, y cuando me refiero a la iglesia me estoy refiriendo a vos, que sos creyente, que estás formado, si vos no intercedés delante de Dios por los que se pierden, ¿quién lo va a hacer? Es tu función, sos real sacerdocio, nación santa. Entonces, en primer lugar, firmaron los príncipes. En segundo lugar vinieron y firmaron los escribas, sacerdotes y los levitas y los sirvientes del templo y todos los que tenían una función dentro de la liturgia de Israel. Y en tercer lugar, el pueblo y todos los que podían comprender. Y esto nos abarca a nosotros, como se dice en las generales de la ley. Porque no hay excusa, porque todos los que podían comprender estaban allí firmando, ¿sí? Era necesario que todos se comprometieran a guardar el pacto con Dios, a guardar este pacto de fidelidad con Dios. Miren, no hay cadena más fuerte que el más débil de sus eslabones. La cadena siempre se rompe por el más débil de sus eslabones. Puede tener enormes eslabones gruesos y bien unidos, pero basta que uno de ellos esté mal soldado para que al hacer fuerza, ¡tac!, se rompa y la cadena deje de actuar como cadena y suelte la carga que tenía. Bueno, en la iglesia pasa lo mismo, se rompe por el más débil de sus eslabones. Miren, la palabra de Dios habla de mostrando a la iglesia como un cuerpo, ¿sí? Dice, todos somos miembros de un cuerpo y cada uno tiene una función dentro del cuerpo. Y es necesario que todos estemos bien y cada quien funcione dentro de lo que tiene que funcionar.
¿Puede decirle el ojo a la mano porque no soy ojo, no sos del cuerpo? No, porque cada uno tiene una función y es necesario. Y en esta cadena de valor que alcanza a los perdidos con la salvación de Cristo, todos somos importantes. El buen testimonio de uno bendice a toda la iglesia. El mal testimonio de uno perjudica a toda la iglesia y al mensaje de salvación. Era necesario que todos los que podían entender firmaran este pacto. Entonces allí Esdras y Nehemías convocan al pueblo, ¿sí? Y a todos los que podían comprender, ¿sí?, lo que significaba afirmar este pacto. Un pacto de obediencia a Dios, un pacto que le permitiría reafirmar para el futuro la bendición de Dios sobre ellos. Entonces firmaron los príncipes, firmaron los levitas, escribas, sacerdotes, sirvientes del templo, todos los que estaban involucrados con la liturgia de Israel, y firmó el pueblo y todos los que podían entender. Todos firmaron, todos eran parte de este nuevo pacto del pueblo con Dios. Entonces, para ir concluyendo, miren, lamentablemente este pacto escrito duró solo un tiempo. ¿Por qué somos proclives a romper los pactos? Rompemos una y otra vez los pactos que establecemos entre nosotros y los que establecemos con Dios. El pueblo rompería el pacto y perdería una vez más la bendición de Dios. Pasarían unos cuantos años hasta que esto sucediera, pero lamentablemente sucedió. Vendrían otros conquistadores, griegos y después los romanos, que conquistarían y someterían al pueblo de Dios. ¿Solo por qué? Porque el pueblo decidía apartarse del pacto que habían establecido con Dios. ¡Qué increíble! Nosotros lo vemos desde aquí para atrás y analizamos la historia y decimos, ¡qué increíble! ¡Qué cabeza dura este pueblo! ¿Cómo se perdía la bendición de Dios? ¿Y vos? ¿Y yo? ¿Cuántas veces hemos roto el pacto que establecimos con Dios? ¿Cuántas veces le prometimos a Dios fidelidad en alguno de los aspectos de nuestra vida y después nos damos cuenta que terminamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que a Dios le agrada? ¿Cuántas veces decimos, Señor, no lo voy a hacer más, no lo voy a decir más, no voy a defraudar, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a hacer ninguna tramoya, no me voy a aprovechar de los demás? Y terminamos haciéndolo. Entonces los más perjudicados, como el pueblo, somos nosotros. Cuando nosotros vivimos de esta manera, rompemos el pacto, nos estamos olvidando primero de la santidad de Dios, que Dios no puede convivir con el pecado, y segundo de la promesa que le hemos hecho a Dios y perdemos la bendición de Dios. Curiosamente, esta es la historia repetida del pueblo de Dios y nuestra propia historia. Es necesario que hoy renovemos nuestro pacto con Dios, renovemos una vez más nuestro pacto con Dios. Miren, vivimos en un mundo que se pierde, un mundo que no entiende nada, no sabe lo que le está pasando y por qué le está pasando. Es un mundo que está confundido. La gente me para pidiendo oración. Voy a veces al chino a comprar y mi señora dice, ¿cómo demoraste? Y lo que pasa es que me pidieron oración. Vecinos con los que yo habría cambiado solo un buen día, buenas tardes. ¿Por qué pasa esto? Porque el Espíritu de Dios está tocando los corazones. Y en medio de esta situación es necesario que nosotros como pueblo de Dios restablezcamos nuestro pacto de comunión íntima con Dios. Este pacto que nos pone delante de Dios al desnudo, que ve Dios tal cual somos. No le podemos ocultar nada a Él. Entonces lo mejor es ir delante de Él y decir, Señor, quiero renovar mi pacto contigo. Es necesario que los hijos de Dios resplandezcan, como dice la palabra, como luminares en este mundo que está metido en la oscuridad. Pero para esto tenemos que restablecer nuestro pacto con Dios, volver a poner en claro las cosas y decir, Señor, hemos pecado, Señor, necesitamos recomponer nuestra relación personal con Dios. Debemos reafirmar hoy nuestro pacto de obediencia a Dios.
Un pacto pensado por Dios para que vivamos en bendición. Un pacto firmado con la tinta de la sangre de Cristo para que podamos ser parte de ese pacto y tengamos salvación. Un pacto sellado con las arras de la fe, que es el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros podamos disfrutar de ese pacto. ¿Por qué no lo firmamos y lo cumplimos de una buena vez? Somos tan proclives a dejar de cumplir lo que prometemos. Nos olvidamos con facilidad de lo que prometemos y al tiempo estamos cayendo nuevamente en hábitos y costumbres que no edifican nuestra vida y nos alejan de la bendición de Dios. Dice Dios en Jeremías 31:33 que aquí que vendrían días en que haría un nuevo pacto. He aquí que vienen días, dicen, que un nuevo pacto haré. Yo escribiré mis leyes en su mente y corazón y ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Una relación ilídica, una relación hermosa, una relación especial entre Dios y el hombre. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Firmemos ese pacto de una buena vez. Miren, hoy estamos a través de internet, pero si estuviéramos en el templo en este momento, yo les pediría que reafirmen su pacto de amor a Dios. Que en este momento ustedes piensen cómo está su relación con Dios. Y hoy le estoy hablando especialmente a los creyentes, aquellos que forman parte de esta o de otra congregación y que por diversas situaciones en la vida han roto el pacto con Dios, han roto ese pacto de amor con Dios. Te invito en el nombre del Señor Jesucristo a que hoy lo restablezca. No importa los años de creyente que tenés, no importa cuánto conozcas de la palabra de Dios. Si rompiste el pacto, tenés que volver a restablecerlo. Este pacto que se firmó con la sangre de Cristo derramada por tus pecados. Yo te invito en este momento a que te tomes un minuto cuando termine el mensaje y puedas meditar en esto y decirle con sinceridad: Señor, he roto mi pacto contigo, te pido perdón y quiero reafirmarlo hoy, quiero ponerme en buena relación contigo una vez más. Miren, en este tiempo debemos establecer un nuevo pacto que va a ser de bendición, no solo para nosotros, sino para el mundo que nos rodea, porque somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios y nuestra función como sacerdotes es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable a todos los que nos rodean. Ahora, si nosotros no restablecemos este pacto de amor, este compromiso firme con Dios como el pueblo lo había hecho en este pasaje, difícilmente podamos hablarle a lo que nos rodea. Nuestros hechos a veces hablan tan fuerte que no dejan que la gente escuche nuestra voz. Debemos reafirmar este pacto de obediencia a Dios y vivir en consecuencia. Miren, Esdras y Nehemías nos enseñaron a lo largo de estos 2 meses que Dios siempre está atento al clamor de su pueblo y a las necesidades de su pueblo. No importa si te has apartado, Dios está atento, tiene su oído presto para escuchar tu clamor y decir: Señor, aquí estoy, me arrepiento de lo mal que hice y quiero que me restaures. Dios está atento. Primera enseñanza que podemos sacar de Esdras y Nehemías. Dios despierta nuestros corazones, despierta el espíritu dormido y te pone en marcha. Constantemente Dios está hablando a tu corazón y quiere despertarte nuevamente para que vuelvas a reafirmar tu pacto de amor con Él. Dios nos enfrenta con su palabra y nos pone al desnudo y nos traspasa porque es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nosotros, descubriendo cuál es nuestra situación real ante Dios. Y Dios nos da, en último lugar, nuevas oportunidades. Es un Dios de nuevas oportunidades. Dios quiere que reafirmes su pacto de amor con Él. Dios te da nuevas oportunidades. ¿Las vas a aprovechar o las vas a desperdiciar? Este es un tiempo de reafirmar tu pacto de amor con Dios. Dios quiera que puedas hacerlo. Ni bien termine este culto, dedícate unos segunditos en oración a reafirmar tu pacto de amor con Dios. Dios los bendiga muy, pero muy ricamente. Que tengan una excelente semana.
Prepárense para el domingo próximo, vamos a participar de la Cena del Señor y vamos a tener algunas sorpresas más en el culto. Dios los bendiga muchísimo. Le voy a pedir a Lucy Robles si ella puede cerrar la reunión despidiéndonos con una palabra de oración. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Esa palabra que nos alienta, nos vivifica y nos lleva a tu misma presencia. Y hoy nos hizo recordar que hace tiempo, cuando por tu infinito amor nos tocaste, decidimos entregar nuestras vidas, nuestro ser y nuestro hacer en tus manos. Allí en ese momento hicimos un pacto contigo, Señor. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a renovar ese pacto, que quite de nuestras vidas todo lo que hubiera en ella que impida que podamos hacerlo. Y que nos ayudes, Padre Santo, a saber, entender y sentir, Señor, que esa renovación debe ser una renovación constante en nuestras vidas, Señor, para poder llegar a ser verdaderos hacedores de tu palabra. En tus manos nos quedamos, dándote las infinitas gracias por tu provisión y por tu infinito amor. Por Cristo Jesús. Amén. Te esperamos todos los sábados a las 4 de la tarde. ¡Chao! ¿Aún no sos parte de estas reuniones? Te invito a que te comuniques por los medios que aparecen más abajo. Y si ya sos parte, no te lo pierdas. Invita a otros a sumarse.